Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de estas jornadas y al Comité Científico la oportunidad de estar hoy aquí, en Oviedo. Mi agradecimiento también a todos ustedes por su presencia y su atención, y permítanme un agradecimiento especial al moderador de esta mesa, porque no es solo quien modera hoy. Ha contribuido directamente al desarrollo conceptual de muchas de las ideas que voy a exponer. Las hemos pensado juntos y las hemos plasmado en un artículo del que tendré el gusto de presentarles algunos datos al final de esta presentación. Así que, en buena medida, lo que van a escuchar es también suyo. Mi nombre es Franz Zenker. Trabajo en la Clínica Barajas, en Santa Cruz de Tenerife. Y hoy quiero hablarles de verificación audioprotésica en población pediátrica. De por qué es, en mi opinión, la base del acceso al habla y al lenguaje. La mayor parte de mi actividad diaria es clínica, es decir, ver pacientes. Así que me van a permitir la licencia de que en esta presentación, más que hacer una revisión teórica, haga un ejercicio de epistemología. Porque a veces uno para y se pregunta, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Sobre qué se apoya lo que hago cada día? Y esa pregunta, aparentemente inocente, es la que está detrás de todo lo que voy a contarles. Durante un tiempo trabajé confiando en una serie de prácticas que daba por buenas sin cuestionarlas, y fueron esas mismas prácticas las que, una tras otra, resultaron no ser eficaces. Hoy quiero detenerme en cuatro razones que me hicieron cambiar y apoyarme en la medida en oído real. El primero es confiar en el ajuste inicial del software como punto de partida suficiente. Y la palabra clave aquí es inicial. El first fit es justo eso, un inicio, un punto de salida. El problema no es que exista, el problema es tratarlo como si fuera el final del trabajo. Porque ajustar un audífono no es modificar números en la pantalla del software. Ajustar un audífono es modificar la respuesta real de ese aparato dentro del oído. Y esas dos cosas no son lo mismo. Lo que el módulo nos muestra es una simulación, lo que el fabricante calcula para un oído promedio, no lo que de verdad está ocurriendo en este oído concreto. Hawkins y Cook ya lo demostraron en el año 2003. El software sobreestima de forma sistemática la ganancia. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la pantalla nos dice que estamos dando más ganancia de la que el audífono realmente entrega dentro del oído, sobre todo en las frecuencias agudas. Y el resultado es justo el contrario de lo que parece. Como nos fiamos de un número inflado, acabamos dejando al niño por debajo de la ganancia que necesita, sin darnos cuenta. El segundo lo descubrí casi por accidente, cuando obtenía un umbral por potenciales evocados y tenía que introducirlo en el módulo de adaptación, entendí que no podía meterlo tal cual, tenía que convertirlo de algún modo en un valor equivalente. Y poco después, trabajando con la VRA, me di cuenta de que pasaba exactamente lo mismo. El error, dicho de forma general, es trasladar directamente los umbrales de la VR a la prescripción como si fueran umbrales tonales de adulto. Y no lo son. En lactantes obtenemos niveles mínimos de respuesta que deben corregirse por edad, transductor y maduración neural antes de traducirlos a decibelios de presión sonora en oído real. Y aquí está la consecuencia práctica más importante. Para poder hacer esa conversión, para pasar del decibelio HL al decibelio SPL real a nivel del tímpano, tuve que empezar a usar la sonda microfónica y a medir el RECD. No había otra forma de saber qué estaba pasando de verdad en ese oído. Sin esa medida, la conversión es otra estimación más. Con ella deja de serlo. Si no hacemos ese paso, programamos para un oído que no es el del niño. El tercero es usar promedios poblacionales para tomar decisiones individuales. Y fue precisamente el uso del REC de lo que me lo demostró. Cuando empiezas a medir, ves algo que un promedio te esconde. Los oídos no son iguales. Los hay pequeños, grandes, enormes. El RECE de Munro lo ilustra perfectamente. La dispersión entre niños de la misma edad es enorme. Un promedio no representa a nadie en concreto. La media es una abstracción estadística que puede llevar a sobreamplificar o subamplificar a un niño real, con un canal auditivo real que nadie ha medido.
Empecé a entender entonces dos cosas. La primera, que había que medir a cada niño, porque la variabilidad era demasiado grande como para tirar de medias. Y la segunda, más importante, que cada niño tenía que convertirse en su propio control a lo largo del tiempo. Si recurro al promedio es solo para saber cuánto se aleja de lo que cabría considerar normal y ser consciente del margen de error en el que me estoy moviendo. El cuarto es verificar con ganancia funcional en campo libre. Una audiometría sin audífonos y otra con ellos. La diferencia es la ganancia funcional. Parece la prueba ideal. Pero al hacerla aparece algo que no cuadra. Umbrales magníficos y a la vez un retraso del lenguaje que esos umbrales no justifican. ¿Por qué? Porque el habla puede quedar por debajo de la amplificación necesaria, por cómo actúa la compresión sobre ella, y porque un audífono a nivel conversacional se comporta de forma muy distinta que con sonidos suaves. Unos tonos puros no capturan eso. Por eso me refugié en la medida en oído real. Las mediciones de oído real sí me dicen qué cambiar en la respuesta del audífono. Lo puedo ver y medir. La ganancia funcional es un método pensado para tecnología lineal. En los audífonos no lineales de hoy da resultados engañosos. Hay 9 razones documentadas para no usarlo, y aún así se sigue usando. A esta idea llegué por mis discusiones con las logopedas, y son discusiones que se repiten en dos direcciones opuestas. A veces me llega un informe que viene a decir, más o menos, que el niño no escucha por mi culpa, que no percibe tal o cual fonema, y que a ver si yo puedo conseguir lo que ella no ha logrado. Y otras veces es justo al revés. Me preguntan, con toda la razón del mundo, por qué después de tantísimas horas de rehabilitación, el niño que llevaba audífonos y que ahora lleva un implante, no termina de arrancar. Y les voy a confesar algo incómodo. Para muchas de esas situaciones, yo no tengo una respuesta. No sé por qué el lenguaje no está cuando debería estar. Y sobre todo, no la voy a resolver a toro pasado, una vez que el problema ya se ha producido. Pero con el tiempo entendí por qué no tenía respuesta. No era falta de datos, era un problema epistemológico. Usar el lenguaje como criterio para evaluar la adaptación nos mete de lleno en una falacia conocida desde hace siglos, el petitio principii, la petición de principio, un argumento circular. Decimos que la adaptación es buena porque el niño desarrolló lenguaje. Y decimos que el niño desarrolló lenguaje porque la adaptación y la estimulación fueron buenas. Cada afirmación se apoya en la otra. La conclusión se usa como prueba de sí misma. Suena convincente, pero es lógicamente inválido, porque no hay ningún criterio externo, independiente del propio lenguaje, que valide nada. Y si el criterio que usamos para saber si lo hicimos bien depende del resultado que queríamos producir, estamos atrapados. Para salir del bucle necesitamos un criterio que esté fuera de él, que no dependa del lenguaje para validar lo que tiene que producir lenguaje. La conexión auditivo-oral no empieza en el lenguaje, empieza mucho antes, en el acceso auditivo al habla. Antes de que aparezca el lenguaje, tiene que existir una base auditiva suficiente. Esta base se construye paso a paso, desde el momento en que detectamos la pérdida auditiva hasta que comprobamos si el habla es realmente accesible. Primero diagnosticamos la pérdida auditiva. Después corregimos con una intervención audioprotésica. Luego estimulamos el sistema auditivo con habla amplificada. Pero el paso decisivo es validar. Comprobar si esa corrección hace realmente audible el habla para ese niño, en ese oído y con esa adaptación. Esa validación es la que rompe el bucle. Ya no esperamos al lenguaje para saber si la adaptación funciona. Medimos antes si el acceso auditivo es suficiente. Para explicar este modelo, voy a usar una metáfora. La tomo prestada, en parte, de la forma en que Steven Pinker explicaba a Chomsky. Igual que un pájaro no aprende a volar porque alguien le enseñe cada movimiento, sino porque posee una disposición biológica que necesita un entorno adecuado para desplegarse. El lenguaje tampoco aparece solo por exposición o por entrenamiento. ¿Qué es la semilla? La semilla es la neurobiología del niño, su potencial lingüístico, el punto de partida con el que viene.
Esta idea conecta con Chomsky y con su teoría de la gramática universal. El lenguaje no se aprende de cero por simple imitación. El niño trae una predisposición biológica que le permite construir una gramática compleja a partir de un estímulo limitado e imperfecto. Y esto, clínicamente, es importante. Nosotros no ponemos la semilla. La semilla ya está ahí. Nuestro trabajo empieza después. Crear las condiciones para que pueda germinar. Si la semilla es el potencial del niño, el agua es nuestra intervención. Y nuestra intervención, en esencia, consiste en facilitar el acceso al habla. Pero el agua no se echa a ojo. Hay que regar con una cantidad concreta, en el sitio concreto, ni de más ni de menos. Ahí entran las prescripciones. NAL y DSL son, siguiendo la metáfora, dos recetas de riego validadas por la evidencia. Si el agua es nuestra intervención, la tierra es el contexto del niño, la familia, la interacción diaria y las oportunidades reales de comunicación. El lenguaje no necesita solo audibilidad, necesita relación. Una semilla bien regada no prospera igual en una tierra pobre que en una tierra rica. Y esta es la clave. La tierra no la controlamos nosotros. Podemos orientar y acompañar, pero el entorno lo construye sobre todo la familia. Por eso, cuando evaluamos el lenguaje final, no estamos midiendo solo la calidad de la adaptación. También estamos midiendo el contexto en el que ese niño ha crecido. El cuarto elemento es el tiempo. Toda semilla necesita tiempo para germinar. Pero en desarrollo auditivo, el tiempo no es neutral. Existen periodos críticos del neurodesarrollo en los que el cerebro auditivo tiene una plasticidad máxima y necesita recibir habla audible para organizarse en torno al sonido. Si el acceso al habla llega dentro de esa ventana, el potencial del niño se aprovecha mejor. Pongamos la metáfora a trabajar. La planta ha florecido. El niño ha desarrollado lenguaje. Parece un éxito. ¿Pero gracias a qué? ¿A nuestra intervención? ¿A una familia excepcional? ¿Al propio potencial del niño? No lo sabemos. El lenguaje nos dice que la planta creció, pero no nos dice si regamos bien. Y esa es la trampa. Un niño puede hablar a pesar de nosotros, no gracias a la adaptación. Si solo miramos la flor, el error queda oculto. Ahora démosle la vuelta. La planta no ha florecido. El niño no ha desarrollado el lenguaje esperado. Y aparece la pregunta clínica inevitable. ¿Qué falló? ¿Falló la semilla? ¿Hubo algún problema neurobiológico de base? ¿Falló la tierra? ¿Faltó estimulación, interacción o acompañamiento en casa? ¿Falló el tiempo? ¿Llegamos tarde, fuera del periodo crítico? ¿O falló el agua? ¿La adaptación nunca dio el acceso auditivo que prometía? El problema es que, mirando solo la planta marchita, no podemos distinguirlo. El resultado es el mismo: ausencia de lenguaje. Pero las causas posibles son distintas. Por eso, cuando alguien pregunta si fue el audífono, o la familia, o que se adaptó tarde, a posteriori no podemos responder con honestidad si no hemos medido antes el agua. Y esta es la clave. El lenguaje no discrimina causas. Si la planta florece, puede ocultar nuestros errores. Si no florece, no nos dice dónde estuvo el fallo. Por tanto, necesitamos otro criterio, uno que mida directamente el agua, antes de esperar a la planta. Llegados a este punto, el problema está claro. No podemos esperar a la planta. El lenguaje llega tarde y además no nos dice quién hizo bien su parte ni dónde estuvo el fallo. Necesitamos otro tipo de información, conocimiento prospectivo, es decir, usar lo que podemos medir hoy para anticipar la evolución del niño y actuar antes de que el problema se consolide. En la metáfora, no se trata de esperar a ver si la planta florece, sino de leer antes las condiciones del cultivo, y si algo no va bien, detectarlo ahora, cuando todavía podemos corregirlo. Vamos a recorrer los 4 elementos de la metáfora uno por uno, preguntándonos lo mismo de cada uno. ¿Qué podemos medir por adelantado, antes de que florezca la planta? Empezamos por la semilla, el potencial biológico del niño, el punto de partida con el que viene de fábrica. ¿Qué podemos medir de ella, de forma objetiva, antes de tener una sola palabra? Los estudios genéticos,
que identifican mutaciones como las de la conexina 26 o síndromes asociados, y que orientan sobre qué cabe esperar y qué vigilar. La neuroimagen, que nos muestra la integridad del nervio auditivo y la anatomía del oído. Sin un nervio íntegro, ningún riego basta. La electrofisiología, los potenciales evocados, que informa de la integridad de la vía auditiva desde los primeros días de vida. Y el cribado cognitivo, que recoge hitos del neurodesarrollo no verbales, es decir, capacidades del niño que no dependen de que hable. Segundo elemento, la tierra, el entorno del niño, la estimulación, todo lo que rodea a la semilla. ¿Qué podemos medir de ella, de forma objetiva, para predecir el lenguaje futuro sin esperar a que aparezca? El LENA, que registra automáticamente cuántas palabras oye el niño y cuántos turnos de conversación mantiene a lo largo del día. No es la impresión de la familia, es un recuento objetivo de la exposición real al habla, y esa exposición predice el vocabulario que el niño tendrá después. Las escalas de participación familiar, que ponen número al compromiso y a las expectativas de la casa, dos factores que se asocian de forma consistente con el ritmo de desarrollo. La evaluación socioeconómica, que identifica barreras de acceso y de recursos y que conviene tener delante desde el principio porque condiciona todo lo demás. Y los cuestionarios de estrés parental, que capturan algo que el LENA no ve. No la cantidad de habla, sino la calidad emocional de la interacción. Tercer elemento, el tiempo. La misma pregunta. ¿Qué podemos medir de él, de forma objetiva, para predecir el lenguaje futuro sin esperar a que aparezca? La edad de diagnóstico e intervención, dato que tenemos desde el primer día y probablemente el predictor temprano más robusto. Cuanto antes se interviene, mejor el pronóstico. El tiempo de privación auditiva, el silencio efectivo previo a una amplificación adecuada, que anticipa parte del retraso a recuperar. La distinción entre edad auditiva y edad cronológica, el tiempo real oyendo, no desde el nacimiento. Un niño de 2 años que lleva 8 meses oyendo bien tiene 8 meses de edad auditiva. Y es contra esa referencia, no contra su edad, contra la que hay que juzgar su lenguaje. Y la velocidad de progreso, ¿cuántos hitos gana por unidad de tiempo? Y llegamos al cuarto elemento, el agua, nuestra intervención. La misma pregunta. ¿Qué variables del agua podemos medir, de forma objetiva, para predecir el lenguaje futuro sin esperar a que aparezca? También aquí hay indicadores concretos, y son los que de verdad están en nuestras manos. El SII, el índice de inteligibilidad del habla, que cuantifica qué proporción del habla le estamos haciendo realmente audible al niño. No cuánto amplificamos, sino cuánto llega de forma útil. Las mediciones en oído real, que verifican la ganancia dentro de ese oído concreto, no en la simulación del software ni en un maniquí. Las telemetrías, que en el implante informan de la respuesta del nervio al estímulo. Y el data logging, las horas reales de uso, porque el mejor riego no sirve de nada si la regadera está apagada en un cajón media jornada. Igual que los otros 3 elementos, ninguno le pide al niño que hable. Todos nos dicen, hoy, si el agua que entra es la correcta. Pero aquí se rompe el paralelismo, y eso lo cambia todo. La semilla la conocemos, pero no la elegimos. La tierra la medimos, pero la pone la familia. El tiempo lo cronometramos, pero corre solo. El agua, en cambio, es nuestra. ¿Cuánta? ¿En qué frecuencias? ¿Con cuánta compresión? ¿Llegando a qué nivel en el tímpano? Todo lo decidimos y lo ajustamos nosotros. Es el único de los 4 sobre el que tenemos control directo y completo. Y de ahí se sigue lo único que les pido que se lleven. Si el agua es lo único que controlamos, medirla no es una opción técnica entre otras, es nuestra responsabilidad. Los otros 3 elementos los heredamos, los acompañamos o los padecemos. El agua la respondemos. Por eso el resto de la ponencia va de medirla bien. El SII. Quiero responder con él a 2 preguntas muy concretas. ¿Qué nos aporta y dónde está la línea que no deberíamos cruzar? ¿Qué aporta el SII? El SII va un paso más allá.
cuantifica cuánta señal del habla es realmente audible y útil para este niño con sus audífonos puestos. No mide lo que le falta al oído, sino lo que de verdad le llega del habla. Y esto es lo importante, anticipa su impacto en el aprendizaje del lenguaje. Es un indicador prospectivo en sentido estricto. Nos habla del futuro lingüístico sin pedirle al niño una sola palabra. Y ahora el número que quiero que se lleven: 0,65. Stiles demostró que los niños con un SII amplificado por debajo de 0,65 presentaban mayor riesgo de retraso en el vocabulario. Por debajo de esa cifra no estamos haciendo audible suficiente habla para sostener un desarrollo del lenguaje apropiado para la edad. Y no es un hallazgo aislado de hace una década. Trabajos posteriores, con muestras más grandes, han confirmado ese mismo umbral. Y nos pone una línea roja: 0,65. Si el niño está por debajo, lo sabemos hoy, en la consulta, con el audífono puesto, sin esperar años a ver si el lenguaje llega o no. Lo que quiero que miren ahora es lo que de verdad convierte al SII en un indicador prospectivo de peso. Cada uno de estos 5 dominios del lenguaje está respaldado por estudios publicados que han medido la relación entre el SII amplificado y el desarrollo lingüístico real de los niños. El SII no predice una sola cosa, predice 5, y en cascada. 1. La audibilidad. ¿Cuánto del espectro del habla es accesible? Es la base de todo lo demás. Sin esto, nada de lo que viene se sostiene. 2. El vocabulario, tanto receptivo como expresivo. Un mejor SII predice un mejor vocabulario. 3. La memoria fonológica, que se mide con repetición de pseudopalabras. Esto importa más de lo que parece. La capacidad de retener sonidos sin significado es la materia prima con la que se aprenden palabras nuevas. 4. El reconocimiento de palabras. El SII anticipa la discriminación y el reconocimiento del habla, que es el uso funcional cotidiano de la audición. Y 5. La morfosintaxis. Una mejor audibilidad se asocia con un mejor desarrollo gramatical. Fíjense hasta dónde llega. No hablamos solo de oír palabras sueltas, sino de la arquitectura misma de la lengua. Y aquí está la idea que une los 5. No son 5 efectos sueltos, son una cadena. La audibilidad sostiene el vocabulario alimenta la memoria fonológica y todo junto construye el reconocimiento del habla y la gramática. El SII está en la base de esa cadena. Por eso, cuando garantizamos audibilidad, cuando regamos bien, no estamos mejorando un detalle técnico, estamos sosteniendo toda la estructura sobre la que se levanta el lenguaje. Vamos a afinar el SII, porque hasta ahora lo he tratado como si 0,65 fuera una línea única para todos los niños, y no lo es. Conviene entender qué hay detrás de ese número. El SII integra 3 cosas en un solo valor: la ganancia real que estamos dando, los umbrales individuales de ese niño y la importancia que tiene cada banda de frecuencia para entender el habla. De esas 3 sale un único número que estima cuánta habla es realmente audible. Eso es lo que lo hace tan potente. Condensa toda la complejidad de la adaptación en una cifra que, además, predice inteligibilidad. La relación es clara y robusta. A mayor pérdida, menor SII. Y esto se cumple en las 2 grandes prescripciones, tanto en DSL como en NAL-N L2. ¿Por qué importa esto? Porque significa que no podemos exigirle el mismo SII a todos los niños. A una pérdida leve le corresponde un SII alto. A una pérdida profunda, físicamente, no le vamos a sacar ese mismo SII por mucho que amplifiquemos. Nuestro trabajo es mantenernos dentro de la banda que le corresponde a cada pérdida, en lo más alto que permita esa pérdida concreta. Y de ahí la idea con la que quiero que se queden. Un SII bajo no es una sentencia, es una señal de acción. Si el punto de un niño cae por debajo de la banda que le corresponde, eso no me dice «este niño no puede oír más». Me dice «hay margen que no estoy aprovechando, vuelve a la mesa de ajuste». Un SII bajo es una señal de acción, no de resignación.
Lo que acabamos de ver con ds, L se repite con n a L-n L2. La misma relación. A mayor pérdida, menor SII. La misma nube descendente, el mismo margen normativo. Que el patrón aparezca en las dos prescripciones, construidas con filosofías distintas, es justo lo que esperaríamos si lo que estamos midiendo es real, y no un artefacto de un método concreto. Pero esta gráfica tiene para mí un valor especial, y se los digo con toda honestidad. Estos datos de NAL-N, L2 son de Patxi y míos. Forman parte de un estudio que hemos realizado y que está ahora mismo enviado en revisión, pendiente de respuesta. Pero apuntan en la misma dirección que la literatura previa. Que el SIINN a L-N L2 mantiene esa relación robusta y predecible con la pérdida, y que nos da, también aquí, una banda normativa dentro de la cual debemos trabajar. Todo lo que les he contado, la metáfora, el error cuadrático medio, el SII, las bandas normativas, podría sonar a teoría de laboratorio. Así que déjenme enseñarles cómo se ve esto en la realidad. Esto es un informe real, de un paciente real. Empecemos por la primera pregunta. ¿Hemos dado el agua que prescribimos? El error cuadrático medio es de 3 decibelios en el oído derecho y 1 en el izquierdo, los dos por debajo de 5. Sí, el audífono está entregando la ganancia prescrita. Y lo sabemos sobre la respuesta real en el oído, no sobre la simulación del software. Primer paso confirmado. Ahora la segunda pregunta. ¿Es suficiente esa agua? El SII con y sin amplificación. Sin audífono, este niño accedía al 15% del habla en el oído derecho y a un 2% en el izquierdo. 2%. Prácticamente nada. Con la amplificación que hemos verificado, sube al 57% y al 45%. Hemos multiplicado por más de 20 el acceso al habla en ese oído izquierdo. Pero aquí viene la pregunta que de verdad importa, la que esta ponencia entera ha venido persiguiendo. Un 57%. ¿Es bueno o es malo? Y la respuesta es, depende de la pérdida. Por eso miramos la banda normativa. El punto de este niño cae dentro de la banda que le corresponde a su pérdida. Y eso nos dice algo preciso. No hay margen desaprovechado. El agua que entra es la máxima que permite esa semilla. Si el punto hubiera caído por debajo de la banda, sería una señal de acción. Volver a la mesa de ajuste. No una limitación del paciente. Aquí no. Aquí hemos regado todo lo que esta semilla admite. Y ahora subrayen esto conmigo, porque es la frase con la que cierro el argumento entero. Todo lo que acabo de decirles, que la ganancia es correcta, que el acceso al habla se ha multiplicado, que estamos en el máximo que permite esta pérdida. Todo esto lo sabemos hoy, en la consulta. Y lo hemos sabido sin pedirle al paciente una sola palabra, sin esperar a que hable, sin esperar a la planta. Ese es el criterio independiente que llevábamos buscando desde el principio. Ese es el que rompe la circularidad. No validamos el agua mirando si florece la planta. Medimos el agua directamente, antes. Vamos a recoger todo esto en unas pocas ideas. Y la primera es la que da sentido a la ponencia entera. El lenguaje no puede ser el criterio con el que validamos la adaptación, por una razón que no es técnica sino lógica. El lenguaje es justamente lo que la adaptación pretende producir. Si uso el resultado que quiero conseguir para juzgar si lo hice bien, caigo en un círculo del que no se sale. Es la circularidad que vimos al principio, el petitio principii. La adaptación es buena porque hay lenguaje, y hay lenguaje porque la adaptación es buena. Suena razonable y no demuestra nada. Para romper ese círculo, necesitamos un criterio que esté fuera de él, un criterio que no dependa del lenguaje, que sea medible antes, en las etapas prelingüísticas, cuando el niño todavía no puede demostrarnos nada hablando. Y que sea objetivo, que no necesite la colaboración ni la palabra del paciente. Esa es la idea de fondo. No estamos contra el lenguaje como objetivo. El lenguaje es la meta, la planta que queremos ver florecer. Estamos contra el lenguaje como instrumento de medida. Como objetivo es todo. Como criterio de verificación no nos sirve. Necesitábamos otra cosa,
y la hemos encontrado. La primera conclusión nos dejaba una pregunta. Si no es el lenguaje, ¿entonces qué? Y la segunda responde con un principio que recorre toda la ponencia. La verificación tiene que ser individual, oído por oído, paciente por paciente. Esto es la respuesta directa a los 4 errores con los que empezamos. Las medias poblacionales no sirven para decidir sobre un niño concreto, porque ningún niño es la media. Ya lo vimos con la dispersión del RECD. Y las simulaciones del software tampoco, porque predicen lo que debería pasar en un oído promedio, no lo que pasa en este oído. Ni el promedio ni la simulación sustituyen a la medición en oído real. ¿Y por qué insisto tanto en el oído real? Porque es el único sitio donde está la verdad. El canal de este niño tiene su volumen, su resonancia, su REC de particular. 2 niños con el mismo audiograma y el mismo audífono pueden estar recibiendo cantidades de habla muy distintas, y eso solo lo ves si mides dentro de su oído. Todo lo demás es una estimación de alguien que no es él. Y fíjense en que esto enlaza con la idea con la que abrí la charla. Si cada niño es su propio caso, entonces cada niño tiene que ser su propio control a lo largo del tiempo. No lo comparo con una población para decidir si está bien. Lo mido a él, hoy, y lo comparo consigo mismo en la siguiente visita. Individual no es solo oído por oído. Es también este niño frente a sí mismo, a lo largo de toda su historia. Y la tercera conclusión es la más práctica. Necesitamos medir el acceso al habla antes de esperar al lenguaje. Esa medida es el SII. El SII nos dice cuánta información del habla está llegando realmente al niño con sus audífonos puestos. Por eso debería formar parte de la verificación pediátrica básica. Oído por oído, paciente por paciente, e interpretado según su pérdida auditiva. No como el techo de excelencia al que aspiran unos pocos, sino como el suelo por debajo del cual no deberíamos trabajar con un niño. Lo que hoy es la práctica de algunos debería ser simplemente lo que se hace. Después de tanta semilla, tanta tierra y tanta agua, no podía cerrar de otra manera que vestido de agricultor, junto a Patchi. Durante años muchos hemos regado con esperanza. Ponemos el audífono, hacemos lo que podemos y esperamos a ver si el lenguaje florece. Lo que les propongo hoy es dejar de confiar solo en la esperanza y empezar a confiar en la medida. Muchas gracias.